de alrededor de 32 excepciones que se puede establecer para el tema del vehículo. Y toda persona que tenga una carta de su trabajo puede utilizar el vehículo sin el tema de la placa como tal. Entonces, hay de todo. Nosotros lo que hemos hecho es una estimación dependiendo de los números, y establecimos que en lugar de tener un 20% como mínimo en el sistema de transporte público, lo subimos a un 40%, y están las empresas operando a este nivel. Hasta esta hora de la mañana no hemos tenido un reporte extraordinario con respecto a aglomeraciones en las paradas. Hay que ver cómo se comporta el usuario hoy en la tarde y en estos días, porque es muy, muy puntual. Las personas se preparan con antelación, definen sus viajes, sus necesidades de viajes con antelación. Entonces, estamos revisando ese proceso. Lo que le hemos dicho a todos los operadores es que tienen que tener las unidades y el personal necesario listo por si hay que atender algún pico de la demanda en algún momento del día o en algún momento de la semana. Así es como hemos venido trabajando. Sí, don Manuel, yo quiero partir de que usted, que es funcionario público, y yo, que no soy funcionario público, somos absolutamente respetuosos de las medidas que imponga el Ministerio de Salud. Incluso, en mi caso, aunque yo no esté de acuerdo en algunas, pues las cumpliré a cabalidad, porque el Ministerio de Salud es el que manda en ese instante. Pero yo quiero preguntarle si cuando se establecen restricciones que tienen que ver directamente con la movilidad y particularmente con la movilidad en transporte público, Manuel, no hay alguien del CTP, por ejemplo, que diga, suave, es que pareciera raro que es el momento en el que bajamos la cantidad de autobuses, en el que intentamos que la gente no haga aglomeraciones y obligamos a más gente a andar en autobús, entendiendo de principio que los dos y el resto de la gente respetamos lo que diga salud, pero ¿hubo alguna incomodidad, alguna manifestación de inconformidad respecto a estas medidas? No necesariamente una manifestación de inconformidad, pero sí el cuidado. Muchas veces, en el caso particular del transporte público, son diferentes las mediciones o los recaudos que hay que tener en consideración, y que va más allá de la simpleza de una disposición de escritorio, ¿verdad? Claro. Si el transporte público funciona como un espejo, dependiendo de la cantidad de actividades comerciales o productivas que estén abiertas, así tengo que tener la cantidad de buses trabajando. Entonces, un ejemplo, Semana Santa, lo usual es todo paralizado, en la mayoría posible cerrado, solo lo esencial. Entonces, esa cantidad de buses es la que tengo. En esta circunstancia, primero se nos anuncia mucho cierre de actividad comercial, ¿verdad? A la par de restricción vehicular del vehículo particular. Y de un momento a otro, más bien, un pulso entre empresarios y comerciantes, más actividad comercial abierta, siempre cierre de vehículos particulares, más horario. Entonces ahí hay que sumar y restar a ver cuántos buses son los que van adecuados. No es fácil, tiene algún grado de complejidad. Decía una persona, no hay problema que funcionen el 100% de los buses. Sí, pero no, porque hay que hacer precisamente esa revisión. Resulta que si tenemos menos vehículos en carretera, por lo menos en el área metropolitana de San José, el tema de las presas son menos. Al tener menos presa, entonces el circuito que hace un bus para recuperarlo, ¿verdad? En toda la carrera que el bus hace desde el barrio hasta San José y de San José hasta el barrio, ahora es menos tiempo, entonces requerimos menos buses. Eso hay que sumarlo. Si fueran las mismas presas, la misma cantidad de cargos y más comercio, ahí sí tengo que meter absolutamente todos los buses al sistema a operar. De ahí son los cuidados. ¿Y por qué así? También es importantísimo explicárselo a la gente. Si bien es cierto, el sistema de transporte público de ruta regular le pertenece al Estado,
esta actividad el Estado la brinda a través de concesiones, de contratos de concesión, y estamos obligados en este contrato de concesión a cuidar el equilibrio financiero y económico de los contratos. No es tan sencillo decirle en este momento a los operadores que están con menos demanda, menos flujo de caja, tenga todos los buses, tenga todos los choferes listos, llene de combustible del diésel a todos los vehículos, y después de cierta hora más del 60% no está rodando porque no hay gente a quien llevar, es complejo. Por eso esos son los cuidados que hay que tener, porque ha resultado bastante oneroso esa diferenciación en el equilibrio económico financiero de los contratos, que también hay que cuidar, porque nosotros en nuestro país no es un país rico, es un país que no tiene subvenciones de ninguna naturaleza más allá de la básica, que es que no paguen impuestos los buses, pero eso no es suficiente. De ahí el cuidado para que entre todos podamos sacar la tarea, ¿verdad? Manuel, y otras cosas que podemos sumar ahora más adelante. Claro, yo entiendo que es muy complejo, o sea, realmente planificar el transporte público es muy complejo, pero, por ejemplo, usted se entera, le pregunto, el CTP se entera el sábado al mediodía, como todos los demás mortales, a la 1 de la tarde, que se han variado las medidas para la semana. Jay, es que nosotros nos enteramos por la indicación que hace las autoridades al mediodía, ¿verdad? Okay. Por eso no hay un aviso, digamos, el sábado en la mañana que le digan, don Manuel, hemos variado, avísele a las empresas que les varió la situación para esta semana. No, eso es más difícil, ¿verdad? Y particularmente, ¿hasta qué hora se publica el decreto? Hasta hoy en la madrugada se publicó el decreto, y nosotros tenemos que operar, como es un contrato, tenemos que operar con notificaciones formales, ¿verdad? Por dicha, tenemos una buena actitud y muy buena comprensión por parte de todos los operadores, más de 600 operadores en todo el país, que por los grupos de WhatsApp y a través de las cámaras uno les va avisando con tiempo, porque si yo le digo a usted, don Randall, mañana usted me tiene que tener ahí 20 conductores, y usted me dice, don Manuel, yo tengo suspensión de contratos, 11:58 en la mañana, ya vamos a retornar con don Randall Rivera y con don Manuel Vega, que estaban teniendo esta conversación súper interesante con respecto a lo que está sucediendo en el marco de esta pandemia con los servicios de autobús, que ha dicho también el CTP que quienes prestan este servicio deben asegurarse de que se mantenga de manera óptima. Ahí estoy en carretera desde las... Don Manuel, deme un segundo porque se nos cortó, creo que ya ahora sí regresamos. Fernando, nada más me confirma que estamos bien al aire. Súper bien, don Randall, les escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Manuel, discúlpeme que yo estoy en carretera desde las 4:30 de la mañana revisando paradas, ¿verdad? Claro. Precisamente en eso, y ayer estábamos aquí en la oficina, ayer domingo, desde las 2 de la tarde hasta casi las 8 de la noche, esperando que todos los operadores pudieran darnos el visto bueno de todo lo que estábamos haciendo. De hecho, con todo el respeto, don Manuel, porque conozco la eficiencia de su trabajo, yo lo veo al CTP y a usted en su cargo en la cabeza del Consejo de Transporte Público también como una víctima, si me lo permite, de que el viernes, el sábado, perdón, se dé cuenta a la 1 de la tarde y diga, pucha, me cambiaron todas las condiciones, ahora sí corra porque necesita ver el decreto publicado. Hoy Canatrans se quejaba en Facebook de que no podían accesar al decreto, y entonces usted se comunica por WhatsApp con todo el mundo, tiene que ir ayer a trabajar de 2 a 8 de la noche, tiene que estar hoy a las 4:30 de la mañana. Es decir, yo sé que usted cumple hoy por las medidas del Ministerio de Salud, pero yo le quiero preguntar qué le parecen a usted, don Manuel, al CTP, desde ese enfoque, desde ese punto de vista, las medidas, primero, de decir, no se puede hacer aglomeraciones, todo el mundo viaja en bus, y uno dice, suave, ¿a dónde está la matemática ahí? Y segundo, que un sábado le avisen, no a usted, sino a los transportistas, que tienen que cambiar, esperarse al decreto y ponerse a correr el lunes. ¿Usted qué piensa desde su puesto, Manuel? De que operar así es bastante difícil, pero hay que tratar de sacar la tarea en la medida de lo posible. Tenemos una claridad de una pandemia, las autoridades sanitarias también hacen lo propio y nosotros tenemos que adecuarnos. Quisiera, como cualquier otro, tener el tiempo suficiente para que los operadores estén listos, y aún así cuesta, ¿verdad? Pero claro, ¿se lo han reclamado a Salud, don Manuel?
Le han dicho, hey, ¿sabe? ¿Podrían avisarnos antes? Por supuesto que tengo que hacerlo y lo digo públicamente que hay que tener un poco más de asertividad. Nosotros hemos insistido, don Randall, fuimos la primera institución, el primer jerarca, el primer grupo de sector que dijo desde mediados de abril, quiero ver a todo el mundo con mascarillas, y llegamos 4 meses y medio después, eso es imposible. O sea, claro, ya llegamos tarde. Y me llaman un día y me dicen, don Manuel, requerimos hacer unos cambios en las paradas. Con mucho gusto. Cambiar paradas no es sencillo, ¿verdad? Por la dinámica, dónde están ubicadas las paradas, la gente ya tiene una costumbre, pero además le sumamos más minutos a la hora del recorrido del bus. Yo digo, yo puedo cambiar algunas paradas temporalmente, pero necesito a todo el mundo ahí haciendo fila con mascarilla, ¿verdad? Veíamos unos videos de la semana pasada con gente aglomerada, pero en ningún momento gente sin mascarilla, todo el mundo al menos con la mascarilla. Bueno, esas son medidas que nosotros quisiéramos que se den siempre rápido para poderlas adecuar, y estamos incidiendo. Hemos hecho un grupo de trabajo más fuerte desde ayer con doña Victoria Hernández, la ministra del MEI, precisamente para que esta parte operativa sea más fácil, más rápida, ¿verdad? De acomodarnos entre todos, pero teniendo claro cómo funciona el transporte público, que no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo. Los operadores están siempre en la mejor disposición de colaborar, pero hay que avisarles con cierta holgura de tiempo para poder ellos atender las necesidades de todos. Yo creo que Salud no ha entendido, el COE en particular, lo complejo que es el tema de transporte público, y más bien le agradezco, Manuel, su valentía y su sinceridad esta tarde ya para decirme, claro, Randall, claro que me he quejado. Primero, porque deberíamos de ser más asertivos a la hora de comunicar las medidas, deberíamos de tener más tiempo para no ir tan atropellados, y en el caso de las mascarillas yo creo que es innegable, porque usted y yo habíamos conversado al aire hace algunos meses y usted era de los que insistía, igual que muchos, que había que usar mascarilla y bueno, perdimos muy valioso tiempo en este tema. Que por cierto... Sí, si me lo permite, le pongo un ejemplo, claro, de lo que significa para nosotros dar un mensaje asertivo. Le decimos a las personas desde el primer momento, quédese en casa, ok, pero también tenemos que ser claros de que hay algún grupo de personas que obligatoriamente tienen que salir, y estas son las personas que salimos a trabajar y usamos el transporte público, pero al mismo tiempo no le decimos a los adultos mayores, señor, señora, si necesita ir al pueblo, al centro de la ciudad, a hacer un mandado, hagámoslo después de las 8 de la mañana para que la hora pico viaje nada más el que va a trabajar, no se quede sin lugar, porque recordemos que no podemos viajar de pie, o contrasentidos donde tenemos las mismas directrices del Ministerio de Salud, donde invitan al adulto mayor a salir a las 5 de la mañana a la Feria del Agricultor. Pues no puede ser. ¿Me explico? O donde las empresas de supermercados le dicen a los adultos mayores, tenemos aquí un espacio desde las 7 de la mañana hasta las 9 para que venga el adulto mayor. El adulto mayor se va a mover en ese bus porque no paga el bus, pero si va más tarde en el tiempo no me le quita acá porque va a trabajar. Entonces, claro, evitamos las aglomeraciones, evitamos el pleito en las paradas, porque ¿quién quiere montarse? Todos quieren montarse en el autobús. Y tanto claro, necesita el que va a trabajar como el que va a ir a hacer un mandado, pero si somos asertivos de cómo decirle a las personas lo comprenden y se les puede explicar cómo es la mejor manera. Yo no me puedo parar en la puerta de cada bus a decirle usted sí entra, usted no entra, porque todos tenemos derecho, ¿verdad? Pero si nos lo dicen de manera asertiva, podemos acomodarnos el horario en el día. Don Manuel, con toda confianza y con la transparencia con la que me está hablando, ¿por qué no le escuchan? O sea, primero dijo lo de las mascarillas, después pidió que fueran más asertivos, después dice que por favor no le informen, no lo he hecho así, pero digo, así se nota, que no le avisen 16 horas antes que van a cambiar las reglas del juego. Y sé que lo ha dicho y usted me dijo, Randall, por supuesto que me he quejado. Don Manuel, con toda consideración, ¿por qué no lo escuchan? No sé si hay algunas otras circunstancias dentro de este nivel en las autoridades, es complejo. Tratamos Manuel, de sacar la tarea. Yo prefiero... Probablemente. Eso me consta, pero digamos, yo creo que deberíamos de trabajar de una manera más armoniosa. Yo sé que usted no dictó las medidas, sino que le toca implementarlas. Estoy no de acuerdo, le insisto.
Pero, por ejemplo, y quiero saber si compartimos criterio, ¿usted encuentra explicación a que estemos haciendo fila a 1,8 metros y que nos montemos al bus y estemos separados por 20 centímetros? ¿En la fila del bus o dentro del bus? No, en la fila del bus tenemos que guardar distancia, 1,8 metros, ¿verdad? Sí. En el bus tenemos 20 centímetros y uno dice, entonces... Sí, es que, vamos a ver, no existe comparación por lo siguiente, también que sí, dentro de esa burbuja que es el transporte público, la unidad de bus, es muy complejo. Un bus usualmente mide 10 metros. Si queremos llevar el 1,80 m dentro del bus, estamos hablando de 4 personas sentadas de un lado, con esa distancia de las ventanillas del lado izquierdo, otras 4 del lado derecho, más el chofer. En una dinámica, por ejemplo, una de las empresas que trabaja aquí en Desamparados tiene 130 buses. Si yo hago el suma y resta de esa capacidad, tendría que decirle a esa empresa, a usted le hacen falta, y así hicimos el ejercicio, 936 buses para poder dar un servicio a tener dentro del autobús distancia, ¿verdad? Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Por esa razón, a nivel internacional, desde el tema de la pandemia y del transporte público, la primera posibilidad que teníamos era distanciamiento. Hay países ricos que tienen distanciamiento dentro del metro, por ejemplo, en Madrid o en París, pero está respaldado por una subvención del Estado a ese contrato de concesión. Nosotros no tenemos esa posibilidad y aparte de eso nosotros no tenemos un esquema operativo que nos permita llevar tanta cantidad de buses, porque la cantidad de buses es finita, no es infinita. Y además, la única herramienta que tenemos para un equilibrio del contrato desde el punto de vista financiero y económico son las tarifas. ¿Y por qué vamos a maltratar al que menos tiene, que es el usuario del autobús? Entonces, esta dinámica hay que ir entendiendo en todas sus aristas para poder sacar la tarea. No es sencillo. Claro, no es sencillo. Yo entiendo la complejidad de esto. De hecho, un día de estos me fui en bus para la casa, don Manuel. Estaba la gente haciendo la fila en 1,80 m y un señor no hacía caso en el 1,80 m, ¿verdad? Y entonces, un señor muy sencillo, por cierto, y la persona que estaba al frente, que era una señora, se vuelve y le dice, por favor, respete el 1,80 m. Y el señor, en una simpleza tan grande, pero al mismo tiempo en una gran sabiduría, se volvió y dijo, ¿y para qué? Si vamos a ir sentados juntos en el bus. A eso me refiero, y yo sé que son los elementos con los que usted tiene que jugar, digo, el CTP tiene que jugar, porque no puede dejar ni de dar el servicio ni de proteger la salud, pero si pudiéramos aliviar un poco la cantidad de gente que viaja en autobús, por ejemplo, a través de la eliminación de la restricción vehicular, sería un alivio para las líneas autobuseras, ¿no le parece? Podría ser un alivio para las líneas autobuseras, sin embargo, sí hay que entender la complejidad del vector de la epidemia con respecto al transporte, tanto en vehículo particular como en transporte público. Habrá que consultarle esa particularidad a los especialistas del Ministerio de Salud. No me voy a ponerme yo a terciar con ellos. Yo diría que lo importante es que las personas atiendan, ir a sus actividades esenciales, logren hacerlo con el tiempo posible, sea en vehículo particular o en vehículo de transporte público. Tengo 32 excepciones. Aquí todo el mundo pide una carta y puede viajar y hacer su actividad en su carro, que se supone que debería estar guardado en la casa. Bueno, es casi que una dinámica extraña. Claro, don Manuel, ahora sí a lo que le toca directamente al Consejo de Transporte Público. ¿Cómo nos ha ido con el control de las mascarillas y las caretas en el transporte público? Yo puedo decirte que sin ánimo de equivocarme, no la puedo calificar de 100, pero tampoco le puedo poner una mala nota. Aquí se les dijo a las personas desde abril, no usemos mascarillas porque nadie sabe usar las mascarillas, nadie sabe ponérselas. Eso es exactamente igual, y perdone que utilice ese símil. Es como decirle a un muchacho, ¿verdad? Usted no use preservativo porque no se lo sabe poner. Es exactamente igual.
fue un desastre decirle eso a las personas. Inmediatamente se le indicó a las personas que había que ponerse mascarilla en las paradas. Desde el momento que estaban haciendo la fila, la gente se las puso y están utilizando la mascarilla, y están utilizando la mascarilla dentro del bus. Por ciertamente hay algún grado de incomodidad para algunas personas que les cuesta respirar, se la quitan un momento, una persona quiere comerse algo, un bocadillo, llevarse la pajilla del refresco a la boca, se la quita. Ese tipo de circunstancias las vamos a tener siempre, pero es un todo. Y ese todo sumado ayuda a que la situación de contagio se vaya aplacando en la medida de lo posible en un vector tan importante como transporte público, ¿verdad? Claro, mientras no sea pollo frito, todo bien. Sí, bueno. En los buses. Y en los taxis, ¿cómo nos ha ido? Porque los taxis también son transporte público y tienen que tomar esas medidas, don Manuel. Sí, en el taxi también nosotros tenemos un monitoreo donde las personas nos llaman y nos pueden decir cuáles son las inconformidades que están viendo. En el taxi tenemos de dos tipos. Es que había el taxista sin mascarilla, sí, pero no necesariamente el taxista tiene que usar la mascarilla en el 100% de los casos, porque si va con usuario, la tiene que usar sí o sí, ¿verdad? Si está en ese momento sin un usuario, puede ser que no se utilice en ese momento la mascarilla. Pero cuando se está dando el servicio, al 100%, todos los que estén en el taxi tienen que utilizar la mascarilla. Y ese es un protocolo que nosotros tenemos desde la última semana de abril en disposición para los taxistas, y así lo hemos llevado. De ahí mi queja también para el caso del aeropuerto. No sé si ustedes supo, desde el viernes, porque teníamos quejas de gente que está llegando en vehículos particulares. Para mí no es otra cosa más que pirataje, independientemente si hablamos que es a través de una plataforma tecnológica o no lo es. El hecho de que tenemos una burbuja turística, que hicimos todo un esfuerzo durante casi 3 meses para volver a reabrir los aeropuertos, y la burbuja no se termina en la puerta de salida del aeropuerto, la burbuja va hasta el hotel donde llevamos ese turista, y por eso tenemos ahí el servicio de taxis del aeropuerto. Por eso di el paso directamente a que servicios de transporte de turistas a nivel de buses y microbuses fuera totalmente liberado de cualquier restricción, precisamente para cuidar a esos turistas. O sea, esta es una burbuja integral. Se le dice a la persona, venga con una prueba negativa, móntese en el avión, lleve mascarilla, utilice agua y jabón y todo durante su viaje en el avión, durante su entrada y salida en los aeropuertos, y a la hora de montarse ahí en la acera de un vehículo le llegan a recoger sin mascarilla. Eso no puede ser. Por eso es que hemos exigido y reforzado la vigilancia a nivel del aeropuerto. No es sencillo, porque al final de cuentas uno tampoco le puede poner una perseguidora a las personas de cómo al final terminan movilizándose a donde quieran ir. Pero dentro del tema de transporte de turistas hemos sido muy exigentes. Claro, don Manuel, finalmente al CTP es al que le toca el tema de los taxis. ¿Qué retroalimentación le han dado? Porque por primera vez en 5 años, no legalmente, sino en la práctica, están absolutamente solos. En el sentido de que, por ejemplo, esta semana no puede operar Uber. Bueno, no puede operar, vamos a ver, legalmente yo sé que nunca puede operar, pero digamos, en la práctica esta semana no pueden operar muchos Uber en zona naranja. Eso deja a los taxistas solos en el mercado. ¿Qué retroalimentación le han dado? Sí, vamos a ver, se retroalimenta la institución de ambos lados, tanto de los mismos operadores de taxis como de los usuarios. Nosotros seguimos recibiendo quejas, en algunos casos de negación de servicio, en otros casos de tarifas que no son las correctas, ¿verdad? Y ahí sí nosotros hemos sido muy contundentes con los taxistas. Hay una oportunidad de trabajo, hagan el servicio bien. Hay una queja generalizada que la hemos venido recogiendo en los últimos 20 años, de que ustedes no están dando un buen servicio, de que alteran las marías. Bueno, o hacemos las cosas bien, o van a venir otros a dar esos servicios, y esa es la queja, ¿verdad? Que se quiere evitar. Entonces, pero las quejas no han disminuido, Manuel. No, sí, al contrario, sí han disminuido, pero siempre hay casos de personas que nos dicen, no, esa no es la tarifa, o sienten la tarifa muy cara porque están acostumbrados a medios alternativos para transportarse. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo a ese nivel. Le puedo anunciar que nosotros ya estamos listos. Ahora en la mañana revisábamos los parámetros finales para sacar a licitación
lo que va a ser el tema de la aplicación para taxis. Estamos trabajando en eso y hemos venido también abordando con ARECEP el tema del monto de la tarifa. Ok. Don Manuel, le agradezco enormemente estos minutos que nos ha brindado. Con mucho gusto. Y muchas gracias además por su sinceridad y por su valentía. Don Manuel, muchas gracias, que tenga un buen día. Sí, nada más, Randall, 2586-9090 en nuestro centro de llamada por si algún usuario tiene a bien hacernos alguna queja, alguna inconformidad para nosotros atender. ¿Otra vez, perdone? 2586-9090 en nuestro centro de llamadas.